Pues nada, la idea de estas dos intervenciones que estamos, yo estoy desde Madrid, Miguel Ángel está desde Sevilla, pues hemos invitado a Miguel Ángel, yo soy parte de la organización con Alfonso de Montea 34 y hemos invitado a Miguel Ángel que ha accedido, nada, antes de ayer, a darnos una charla introductoria a por qué estamos midiendo el CO2 en este momento. Y le hemos pedido pues que haga un esfuerzo en condensar eso pues en 15, 20 minutos. Yo creo que merece la pena. Bueno, él tiene un doctorado sobre ventilación, capturación de calor, bueno, muchísimo más. Hoy simplemente va a dar una pincelada, pero pensamos que era mejor que lo diera, pues eso, una persona experta en este tema. Y después de su intervención, pues yo tendré una pequeña introducción a la experiencia que hemos tenido en el Colegio Cervantes, el colegio de mis hijos, de cómo hemos hecho esas mediciones de CO2. Entonces, pues nada, doy la palabra. Ya estamos. Adelante, Miguel Ángel. Bienvenido. Ongi etorri. Gracias. Pues lo que voy a contar antes de nada, bueno, es la experiencia que hemos tenido tanto en el grupo Ventilando como también a través de mi grupo de investigación, el T130 en Aireamos. Como ya han dicho los compañeros, soy Miguel Ángel Campano, soy profesor ayudante doctor de la Universidad de Sevilla y efectivamente mi tesis doctoral pues, fue sobre confort térmico y ventilación en recintos docentes, especialmente en colegios andaluces. Aunque me temo que la experiencia se puede extrapolar a prácticamente España y todo lo que sea clima mediterráneo y clima moderado. Digo desgraciadamente porque las conclusiones a nivel de ventilación pues, no fueron todos los satisfactorias que deberían. Entonces, a partir de aquí, pues dejo esta diapositiva en la que el interés que tiene es decir que todo este material que yo voy a contar está mucho más extendido y mucho mejor explicado en el canal de Ventilando, tanto en el canal de YouTube como en el canal de Twitter. O sea, ahí tenemos muchísimos vídeos explicados con ejemplos prácticos, todo lo que voy a contar y cosas que me voy a dejar en el tintero. Entonces, si tenéis más interés en ver de qué va esto o a mejorar un poquito el conocimiento, si tenéis interés, pues ahí lo tenéis disponible. Quien dice en Ventilando, que tiene muchísimo material, también dice la propia página de Aireamos. En Aireamos hay muchísima información y muchísimas guías que iré haciendo referencia a lo largo de las charlas, que para mi gusto son básicas para tener una cierta concepción de lo que está sucediendo en un espacio tipo aula, pero también aplicable a cualquier espacio con no convivientes, donde tenemos que respirar ese aire que, bueno, que ya respira otra persona y de la cual, pues, digamos que nos estamos exponiendo a todos los patógenos, todos los contaminantes que ésta esté generando y a los cuales no estamos habituados, porque hayamos formado un grupo burbuja, como pueden ser los convivientes. Entonces, para empezar la charla, voy a hablar un poquito de calidad del aire, bienestar y salud, que es, digamos, la línea sobre la cual nosotros empezaremos a hacer actuaciones para prevenir el empeoramiento de esa calidad del aire, que después repercutirá, como ya se podrá comprender, en el bienestar y la salud de los ocupantes. ¿Por qué ventilamos? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Bueno, pues ventilamos porque lo que queremos es evitar que la concentración de esos elementos que tenemos ahí puestos se vaya muy alta. ¿Y estos elementos qué son? Pues estamos hablando de dióxido de carbono, que directamente no es pernicioso, pero nos puede generar una serie de problemas, sobre todo de concentración, y también nos sirve como indicador de problemas que hay en el recinto, porque es fácilmente medible. Otros gases, el famoso vapor de agua, que cuando estamos en un recinto y el vapor de agua es alto se producen condensaciones, como se está viendo aquí. Después tenemos que... me escucha duplicado. Oye, sí, quitar el sonido vosotros ahí. El ¿Está micrófono. acoplando? Vale. Ah, Perfecto. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, Perfecto. se ve bien, se ve bien. Vale. Pues, como decía, el vapor de agua, si tenemos un recinto en el que tenemos el vapor de agua alto, que es parte de nuestro fenómeno respiratorio, al respirar exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua. Pues se puede producir condensaciones en los vidrios, sobre todo en invierno, pero también que diferentes patógenos puedan actuar mejor, como por ejemplo pueden ser los hongos. Entonces nos interesa limitar la cantidad de vapor de agua en suspensión, tanto por arriba como por abajo. Más cosas que tenemos que limitar con la ventilación y controlar.
partículas en suspensión, como puede ser polvo, tiza, todo ese tipo de elementos, y los famosos aerosoles, de los cuales hablaré después. También tenemos otra serie de compuestos que es mejor limitar o eliminar de nuestros recintos, como pueden ser los compuestos orgánicos volátiles, que nos pueden generar irritaciones, nos pueden generar problemas de toxicidad. Un ejemplo clásico, la madera va con el paso del tiempo liberando formaldehídos o incluso productos de limpieza que pueden ser irritantes para las vías aéreas. Todo eso nos interesa que se vaya lo más rápido posible a nuestro recinto. A partir de ahí, bueno, ya lo que nos estaba preocupando, bacterias, virus, hongos, todo eso. Eso esta suspensión se genera por la actividad humana a la hora de salarlo, sobre todo en las enfermedades de transmisión aérea, pero también hablamos de que los recintos, si no se ventilan adecuadamente, se puede generar de forma superficial en las paredes, por ese vapor de agua que se termina condensando, se pueden generar hongos. Entonces nos interesa ventilar para ello. Y ya por último, lo que nos sirve de indicador indirecto para toda persona es el famoso olor a choto, los olores relativos a actividad humana. Entrar en un aula a partir de cierta hora del día puede ser pernicioso para la pituitaria, porque el olor va a ser terrible. Entonces, todo eso eliminémoslo. Volvamos de nuevo a los aerosoles. ¿Por qué nos interesan los aerosoles? Bueno, los aerosoles no dejan de ser partículas microscópicas de entre 0,3, una micra a 100 micras, que cuando respiramos, sobre todo los que llamamos bioaerosoles, se quedan suspendidas en el aire. Exhalamos y no tiene la capacidad suficiente de caer rápidamente por gravedad, como hacen las gotas balísticas, y se quedan suspendidas en el aire bastante tiempo. Y el problema está en que esos bioaerosoles, que no dejan de ser pequeñísimas partículas de agua, de mucosidades y similares, pues van a arrastrar en ese proceso de salida todos aquellos patógenos que tengamos en nuestras vías aéreas y pulmones. Hablamos de bacterias y sobre todo de virus. No significa que cada partícula que exhalemos esté cargada de virus, pero puede llevar algunos. Algunos estarán más cargados, menos cargados, pueden tener 2, 3, 5, da igual la cifra, pero puede ser un problema porque es la forma de contagio. Y pueden estar desde algunos minutos hasta horas, dependiendo de cómo esté el ambiente, de la temperatura, de la ocupación y de la humedad relativa. Si ventilamos, estos aerosoles se diluirán rápidamente tanto por evaporación como por renovación de la atmósfera. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de la ventilación para quitarnos de en medio estos aerosoles. Estos vehículos que pueden llevar de diferentes enfermedades aéreas, entre ellas la COVID, pero tenemos muchos más. ¿Cómo podemos imaginarlo el tema de los aerosoles? De forma sencilla, pensemos que es como si estuviéramos exhalando humo, tuviéramos fumadores por todas partes de la habitación. Entonces, aunque no sea una semejanza perfecta, vamos a tener personas exhalando aire, generando ese humo, y si yo estoy muy próximo a ese humo, pues puede ser que respire parte de él, y ese humo pues llevará aerosoles. Igualmente, si estoy en un recinto cerrado, aunque yo me separe para no estar cerca de la nube de humo, se irá generando más y más humo y se irá colmatando la habitación, como si fuera el camarote de los hermanos Marx. Entonces, eso es lo que tendremos que evitar gracias a la ventilación. Igualmente, incluso aunque estemos ventilando en un recinto, el estar demasiado pegados los unos a los otros puede generar ese contagio por proximidad, lo que se denomina nube de aerosoles de proximidad. No nos acerquemos demasiado a alguien que fuma porque vamos a oler a tabaco, y no nos encerremos con alguien que fuma si no queremos oler a tabaco, que nos huela a tabaco el pelo, la piel y la ropa. Pues lo mismo con los aerosoles, aunque no sea visible por su pequeño tamaño. Todo esto se le dijo ya en su momento a través de diferentes organizaciones científicas a la OMS, y ya después de cierta existencia y de la poca capacidad de calado que hubo, un grupo de científicos entre los que me encontraba, hicimos una publicación que se envió en forma de carta abierta a través de Aireamos al gobierno español y también a los diferentes gobiernos de las autonomías para exigirles una serie de medidas de actuación urgente. Ahí están resumidas. Si alguien tiene interés, está tanto en el país como en la propia web de Aireamos. Esta presentación, por cierto, se la daré a los organizadores por si la queréis en PDF, ¿de acuerdo? Porque vienen todos los enlaces para todas estas cosas. Bien, ya tenemos claro que hace falta ventilar y que los aerosoles son malos si tenemos un exceso de exhalación y si podemos contener carga vírica. ¿Cómo evaluamos si un ambiente está bien ventilado o si por el contrario funciona mal y tenemos un exceso de aerosoles y de otros contaminantes? No nos quedemos solo con los aerosoles, hay más problemas. La forma más sencilla, que esto se demostró ya de sobra en 2003, aunque el profesor Jiménez, José Luis Jiménez, ya ha vuelto a insistir para la COVID, es evaluar el nivel de contaminación ambiental mediante el CO2.
¿Por qué? Porque el CO2 nos indica perfectamente la cantidad de aire que ya se ha respirado en un recinto. La mayoría de contaminantes en los recintos habituales se generan por la actividad humana. Esto es, respiramos, genera carga vírica, puede generar olores. Todo esto lo podemos evaluar gracias al CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 no es más que un gas que emitimos con el proceso metabólico al respirar. Y se puede conocer de forma más o menos certera cuánto emitimos por persona, en función de la actividad que estemos haciendo, el tamaño de la persona y su edad. Entonces es fácilmente tabulable. Y también sabemos que en el exterior la concentración de CO2 es también bastante estable. Va creciendo cada año porque nos encanta contaminar el medio ambiente, pero podríamos decir que en esta época estamos en torno a los 415 partículas por millón. 415 moléculas de CO2 por cada millón de moléculas en suspensión. Si sabemos cuánto hay fuera y podemos medir, gracias a un sensor, cuánto hay dentro, sabremos cuánto aire se ha respirado y nos servirá de forma indirecta para saber si hay aerosoles con carga vírica. Aerosoles habrá, que tengan carga vírica o no, es otra cosa. O puede ser que sea de COVID, puede ser que sea de gripe, de sarampión, de muchas cosas. Pues entonces, no sabremos si hay aerosoles con carga vírica, pero sí sabemos que hay mucha gente respirando y que el riesgo aumenta. Y esto ya digo que sirve para la COVID, pero para otras tantas enfermedades. Entonces, ¿otro motivo por el que medimos CO2? Porque es barato y es fiable. Cuesta muy barato, y eso se hablará en el taller, cuánto cuesta medir con el CO2. Y así que cualquier persona va a poder manejar un sensor de tipo comercial o maker sin demasiada dificultad. Lo único que nos va a exigir es la calibración, que es muy sencillo. Con esto que he contado, bueno, pues podemos establecer una serie de guías, de números, de limitaciones en función de diferentes normativas. Tenemos el RITE por ahí, que nos dice que en época prepandemia, para un recinto de actividad permanente, pues con respecto al exterior deberíamos estar con unos 500 ppm por encima del exterior, por redondear 900, que eso hablaba de una calidad adecuada según el CO2, pero con los estándares de pandemia tenemos que bajarlo un poco. ¿Cuánto? 700 ppm, 700, 715, es cuando ya no deberíamos asumir que un ambiente es saludable de cara a transmisión de enfermedades aéreas. Ojo, ese 700 también depende del tiempo que estemos expuestos. Si estoy 5 minutos en un recinto, la carga vírica que pueda inhalar a una concentración de 700-800 no es representativa frente a la de estar en un recinto 2 horas a esa misma concentración. Podemos ser un poquito más tolerantes, pero en general podemos quedarnos con esta cifra. Entonces, 700 partículas por millón a nivel absoluto es un límite adecuado para el tema de la vigilancia de la COVID. Y para el futuro, recordemos el 900. 1000 no es saludable en ningún caso. Después contaré por qué. No solo por enfermedades, sino por concentración y diferentes parámetros. De todas formas, todo esto viene mejor explicado en estas 3 guías. Esta del CSIC y de Mesura, esta del LIFTEC y esta última, que también participó en mi grupo de investigación, que la hizo Aireamos para aplicación directa a aulas. Todo eso viene explicado ahí con más detalle. Por supuesto, aquí están los enlaces por si alguien tiene interés. Acabo de comentarlo, pero es que hay un problema cuando tenemos el CO2 por encima de 1000 y 1500. Y es que se han hecho múltiples estudios en los cuales se ha puesto a personas, a diferentes ambientes de concentración de CO2, a hacer tareas de memorizar, comprensión lectora, comprensión oral, realización de tareas, y se ha visto las variaciones. Esas variaciones hacen que nos demos cuenta que si el CO2 está alto, vamos a hacer las tareas peor. En algunas no será demasiado apreciable ese empeoramiento, pero en otras es tremendo esa bajada. Por ejemplo, la iniciativa, lo que es la capacidad de hacer actividades aplicadas, el uso de información, todo eso se nos va por los suelos. Podemos decir que la mente se nos pone más espesa. Entonces, no solo es bueno ventilar por todos estos parámetros que he dicho de, oye, los virus, los aerosoles, que podemos tener compuestos volátiles orgánicos por ahí, no, es que encima trabajaremos peor. Entonces, pensemos que la productividad y nuestra satisfacción a la hora de trabajar va a ser mucho más grande si ventilamos. ¿Aplicamos a colegios? Bueno, pues esto se viene diciendo desde antes de pandemia. En Andalucía era un clásico decir que los colegios ventilan fatal. El promedio de ventilación en un colegio es por encima de 1700 partículas por millón, incluso con las ventanas abiertas, porque se abren poco y no se hace ventilación cruzada. Y sistemas de ventilación mecánica no han venido. Entonces tenemos un problema grave en todo esto. Todo esto está publicado hasta la saciedad
pero ha tenido que venir la pandemia para colocar el problema en el candelero social. De repente nos hemos dado cuenta que en los colegios había problemas. Y quien dice colegio dice cualquier otro tipo de recinto. Vale, ya tengo claro que tengo que ventilar y el motivo. Y que el CO2 puede ser nuestro aliado. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es trabajar mediante una estrategia de capas de protección. Ninguna capa es válida per se. Todas tienen agujeros. Entonces lo que tenemos que hacer es superponer diferentes capas, mallas, para que vayan tamizando este problema, esta posibilidad de contagio por transmisión aérea. Si no se queda atrapado en una capa, se quedará la siguiente. Si tengo muchas capas, pues si falla una no pasa nada, o si no la tengo. Pero como tenga 2 o 3 capas, el fallo de una puede ser catastrófico. La primera capa obviamente puede ser las mascarillas, la distancia física, hablar bajo, tener los aforos controlados, tener test, aislamiento, cuarentena, a mucho menor nivel limpieza de superficie y higiene de manos. Ya sabemos que eso no es el problema con la COVID. Está bien hacerlo por higiene general, pero no deberíamos tener el foco en la superficie o en el lavado de manos. Lavarse las manos bien, con jabón de vez en cuando, pero no por la COVID necesariamente. Si podemos, espacios exteriores, ventilemos si tenemos que estar en interiores y si es necesario, filtremos. Por supuesto, la vacuna sería una capa más de esto, una capa muy importante, pero no la única que debemos tener. La vacunación falla. Puede ser que nos generemos respuesta inmune. Podemos ser asintomáticos y transmitir la enfermedad que tenemos al lado. Entonces, no olvidemos que esto es válido para la COVID, aunque estemos vacunados, y para otras tantas cosas. La COVID es una más que ha venido a poner el acento. ¿En qué nos centraremos gracias al CO2? En la ventilación de interiores, si nos hace falta la filtración. Esto es el punto de actuación prioritario en la mayoría de recintos en los que estamos. Estas cosas las controlamos hasta cierto punto. No podemos poner una pistola en la cabeza a la gente para que se ponga la mascarilla o no, especialmente ahora que se va a empezar a quitar poco a poco. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, primera pregunta que nos hacemos, ¿podemos hacer las actividades en el exterior? Sí, pues ya está, se acabó. Vamos al exterior, estamos a 1,5 m o 2 entre nosotros. Si podemos, mascarilla, si no, aumentemos esa distancia para olvidarnos del problema y se acabó. En los exteriores, si son viables, oye, es una buena opción. Pero si no tenemos exterior, o si está lloviendo, o si hace mucho calor, si el polen está alto, tendremos que meternos en interiores. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver si el edificio, el recinto, tiene ventilación mecánica controlada. ¿La tiene? Encendámosla. Que en teoría, si es un recinto donde haya trabajadores, debería haberla, si no ya tenemos un problema legal. Y si es posterior a 2008 y no es una vivienda, también debería tenerlo. Y si no la tiene, pues tenemos otro problema legal. Encendemos la ventilación si la tenemos. ¿Es suficiente? Sí, estupendo. Ya tenemos un ambiente con riesgo asumible. ¿Que no? ¿O es que no existe? Abramos las ventanas. Abrimos las ventanas de forma cruzada, continua y distribuida, y si eso es suficiente, estupendo. ¿Cómo sé si es suficiente? Midiendo CO2. ¿Que no es suficiente? Pues a lo mejor tengo que colocar un extractor, un ventilador apuntando a la calle, o algo similar que genere un flujo de aire para expulsarlo fuera. Eso es lo que se denomina ventilación forzada de emergencia. Si yo pongo eso, probablemente mejore la ventilación de mi recinto, pero lo sabré únicamente midiendo el CO2. Si ello no fuera suficiente, pues entonces tendríamos que recurrir a la purificación de aire, colocar un filtro EPA o MER13 para retirar parte de la cantidad de aerosoles que hay en el ambiente, y aunque el CO2 siga estando alto porque el filtro no va a retener el CO2, pues podemos depurar un poco ese ambiente, recordando que el límite de CO2 va a seguir siendo 1000 por tema de salubridad, por las enfermedades y sobre todo por la concentración. Este diagrama es el que yo recomendaría para trabajar a la hora de ventilar un espacio. ¿Cómo lo haremos? Pues este protocolo es el que yo seguiría en general con los sensores, cuando tengamos un sensor. Empezamos, fijo condiciones. Oye, pues yo sé que tengo un recinto con las ventanas abiertas de esta manera y con esta temperatura. ¿Está bien ventilado? ¿Cuál es la ocupación que tengo? Miramos CO2, a ser posible de forma continua. ¿Estoy a 700 partículas por millón de CO2 o menos? Estupendo. ¿La temperatura es soportable por calor o frío? Sí, ya está. El CO2 me está diciendo que estoy bien y que no estoy pasando exceso de frío o de calor. ¿Que no? ¿Que el CO2 está alto? ¿Puedo abrir la ventana un poco? Pues si puedo abrirla, ventilo. Entonces disminuirá necesariamente la concentración de
¿Que no puedo abrir más? Metamos extracción forzada o purificación, o ambas, si queremos. ¿Que no? Pues tenemos un problema en ese recinto, a lo mejor habría que restringir aforo. Oye, que sí llego a 700 partículas por millón, pero es que paso a tener un frío o un calor tremendo. Oye, pues a lo mejor podemos cerrar un poquito. Para eso me sirve el CO2, para optimizar, para controlar que estoy ventilando y que no me estoy pasando de ventilación. Porque si ventilo demasiado, estoy metiendo mucha carga térmica, mucho calor o mucho frío del exterior. Y puede ser que mi aire acondicionado o mi calefacción no sea suficiente, se quede corta. Entonces, esa es la ventaja del CO2, a un coste ridículo. Oye, eso que dice muchas veces la administración de me vale ventilar periódicamente, oye, yo cierro las ventanas de vez en cuando, ¿eso está bien? Me temo que no. Nosotros, por el mero hecho de estar respirando, emitimos de forma tranquilito, con una tasa metabólica baja, con una actividad baja, 38.000 partículas por millón por cada exhalación en ese aire que expulsamos. Va muy cargadito. Y quien dice de CO2 dice de virus. Entonces, aquí tenemos una simulación que hicieron mis amigos del LISTE, los compañeros Muela, Pina, Remacha, Disney y Ballester, en la cual dijeron, oye, voy a coger un aula y voy a hacer dos hipótesis. Hicieron más hipótesis, pero esta es la interesante. Voy a tener todo el tiempo abierto el aula metiendo un caudal X de ventilación, el que haga falta. Y voy a hacer otra simulación en la que solo meta ese caudal al final. Cierro el aula y al final, entre clase y clase, cada hora, meto en 7 minutos todo ese mismo caudal de aire. ¿Qué pasa? Pues que se nos va por las nubes el CO2 y la cantidad de aire ya respirado. O sea, ese aire que ya está en los pulmones de otra persona y que puede tener carga infectiva se dispara enormemente. Y se dispara, fijaos, a los 20 minutos. O sea, eso de abrir y cerrar constantemente es muy mala estrategia. Aunque metamos mucho aire después de golpe. Que en la vida real no sabemos si lo vamos a meter o no. Entonces, no deberíamos cerrar las ventanas. Las ventanas siempre tienen que estar abiertas algo. Y eso es el CO2 el que no lo va a controlar. Si tenéis más interés en este tema, que hay varias simulaciones, pues tenéis esta guía que hizo el LISTE, que la tenéis aquí en referencia. Esta guía se hizo también basado en el trabajo de mi compañero de Ventilando, Javier Pérez, de Prevención Docente, que él, por su cuenta, colocó sensores en aulas y empezó a medir todo esto. Si tenéis interés, en Twitter, él tiene un perfil dedicado a todo esto, donde hay guías que explican lo que pasa de forma didáctica y sobre todo vinculado al tema de la ventilación medido. El LISTEC en este caso ha dado una guía simulada, él tiene la misma medida y anterior. Digamos que una y la otra se complementan muy bien. Ya vamos a ir rematando presentación. A nivel de medición de CO2, ¿qué recomendaría yo? Integrarlo lo máximo posible. Se va a diseñar un sensor, o vamos a tener un sensor que puede ser, en general, un sensor que no esté acoplado a nada, tipo maker o tipo comprado a nivel comercial, o un sensor que se puede integrar en un sistema más amplio, un sistema domótico o inmótico. Ojo, que el sensor podemos ser nosotros mismos si no tenemos el medidor. Eso se gestionará a través de un control que puede ser una plataforma IFTTT, una placa de Arduino o del sistema que se quiera abierto, un relé, o nosotros mismos que nos dé por activar el equipo. A partir de ahí puede haber un elemento actuador que puede ser de un smart plug sencillito a un relé conectado a Arduino o un propio relé en un cuadro eléctrico, o nosotros mismos dándole al botoncito, oye, creo que hay que ventilar porque he pasado 10 minutos. Pues el control soy yo, el sensor es un reloj y el actuador es mi dedito pulsando el botón. Y eso puede hacer o que abra malas ventanas o que ventile con un extractor que puede estar conectado con el actuador o con un elemento de purificación. Esto es, por ejemplo, sencillísimo a través de Telegram, activar mediante un sensor que tenga conexión con una plataforma IFTTT y que directamente se active un ventilador o un purificador de aire. Esto es muy fácil. Y aparte nos llega una alerta a Telegram. Bien, esto que se puede desarrollar más adelante. ¿Cómo elegimos un sensor de CO2? Recordemos las frases de Lord Kelvin. Si yo no mido, pues no puedo mejorar. Y lo que no se mejora al final se degrada. Entonces, midamos y a partir de ahí actuemos según sea conveniente. Existen diferentes técnicas a nivel comercial para medir el CO2, pero la que se podría decir que es coste-precio adecuada, la que es fiable y no vale cara, es la de tipo ENEDIR, que tiene un sensor de tipo infrarrojo no dispersivo, una lucecita infrarroja que lanza un haz y en función de cuánto llega al otro lado al sensor, pues veremos cuánto
dióxido de carbono hay aquí? Porque el dióxido de carbono es capaz de absorber esa luz infrarroja. Mientras más CO2 haya aquí, menos luz infrarroja me llega al sensor. Eso es cómo funciona este equipo. Es bastante fiable, es bastante barato, como mucho te puede costar 200 euros un equipo, vamos a decir, de altas prestaciones, pero por 40 y 30 euros puedes tener sensores para meter en placas Arduino. Y lo único que puede tener el problema es que cada X tiempo, sabiendo que los componentes se van degradando y el dato es conocido, se tienen que calibrar. Hay que ponerlos al exterior y darle el proceso de calibrado para que vuelva a tomar el valor de referencia exterior como punto de partida para todas las mediciones. Eso se denomina calibración de fondo. Ojo, hay equipos que lo hacen automáticamente, que son los de tipo ABS. Eso puede ser un problema porque si lo hacen automático y el ambiente siempre está cargado, pues se nos va a descalibrar automáticamente. Entonces, ojo con el proceso de calibración. Tenemos que hacerlo nosotros de forma consciente. ¿Dónde mediremos? En el punto más alejado de ventanas y puertas y siempre al menos a 1,5 metros de los ocupantes, porque ya sabemos que nosotros exhalamos dióxido de carbono, entonces podemos falsear la medida. Siempre a la altura de la cabeza, donde tengamos a los ocupantes, estamos protegiendo la zona donde están las personas, donde respiran. Y por supuesto, preferible siempre medir de forma continua para tener respuesta automática que medir de vez en cuando o una vez al día, o lo que se denomina una foto fija. Hagámoslo de forma constante y de esa manera tomaremos decisiones sobre la marcha. Dependerá mucho de lo que queramos la elección de un sensor. Las 4 preguntas que yo me haría ¿es móvil para comprar uno o crear uno que necesite baterías portátiles o que tenga que enchufarse con toma de corriente? ¿El usuario tiene que estar cualificado? La respuesta es que en general no, tienen que ser equipos sencillos de manejar. ¿Qué más cositas nos tendremos que plantear? Calidad-precio, pues tendrá que ser un sensor que sea fácil de utilizar, durable, con un error de medición adecuado, que sea fácil de mantener y calibrar y que podamos calibrar nosotros mismos. Y la otra pregunta, ¿qué quiero hacer con los datos? ¿Quiero leerlos y punto? Que puede ser una pantallita. ¿Quiero que sea un semáforo, como pueden ser los CO2 panels, los PI? ¿Quiero que me mande los datos por Telegram al móvil? ¿O es que quiero guardar los datos? ¿Quiero hacer un archivo de datos para procesarlos constantemente, por ejemplo con un código R? Se puede tener un Aranet o otro programa similar, un sistema similar, que me exporte los datos y yo los pueda procesar para ver qué está pasando. Pues estas preguntas son las que nos tienen que ayudar a la selección del sensor. Una vez que nos las hagamos, pues podemos elegir nuestro sensor. Existen ya diferentes plataformas como Aireamos que han testeado múltiples sensores en cámaras climáticas para evaluar su fiabilidad. Esta lista de Aireamos ya digamos que nos habla de sensores fiables con un coste razonable y nos dicen todas estas propiedades. También en la propia página de Aireamos hay más sensores e iniciativas maker que explican cómo se hacen estos sensores y cómo se deberían elegir, por si no queremos comprar uno comercial tal cual. Y eso el taller de hoy pues lo hablará con más detalle. Todos estos datos aparecen aquí en este enlace. Igualmente en el canal de Ventilando hay unboxing de diferentes sensores comerciales para ver cómo se pueden utilizar y qué parámetros nos pueden ser de interés. A modo de conclusión, y ya termino, pues me gustaría recordar que la calidad del aire interior es la nueva revolución en salud e higiene. Pensemos que John Snow en el siglo XIX habló de que el cólera se transmitía de forma de transmisión fecal. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una red de alcantarillado deficiente se podía filtrar los restos fecales del alcantarillado deficiente a las tomas de agua y pozos que los pueblos bebía la gente. Al cortar todo esto con un buen alcantarillado moderno, cortamos la transmisión de enfermedades fecales como el cólera. Pues hoy en día, en el siglo XXI, tenemos que el compartir espacios donde haya una alta concentración de CO2, donde haya muchas personas respirando sin ventilar, tenemos un punto que tenemos que corregir importante para cortar la transmisión aérea. Ya cortamos la fecal, el siguiente punto es la aérea. Entonces, la pandemia lo único que ha hecho es decir que tenemos un problema respiratorio a nivel de enfermedades, de alergias y de rendimiento. Si ventilamos, todo esto se puede controlar. La COVID simplemente ha venido a decírnoslo. Entonces, que no nos olvidemos que cuando pase la COVID, va a ser necesario controlar el CO2 en todo espacio donde compartamos aire. Es un problema que ya tenemos. Entonces, hagamos foco y cortemos este problema. Y ya por terminar todo, no existen espacios exteriores seguros, sea la COVID o otras enfermedades, sino espacios
con un riesgo más o menos asumible, hay que trabajar mediante capas de seguridad, no vale solo una, y la vacuna es una capa, que solo es para la COVID, no para otras enfermedades. La ventilación, si se tiene que hacer de emergencia, abriendo ventanas, ha de ser continua y distribuida y de forma cruzada, y necesitamos sensores de CO2 fiables y de coste asumible. Y utilizando este diagrama podremos encontrar soluciones adecuadas. Y hasta aquí esta charla introductoria. No sé si hay alguna pregunta, y gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Miguel Ángel, por hacer el esfuerzo de sintetizar todo esto en 20 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta para Miguel Ángel. La verdad es que desde mi punto de vista todo súper claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues parece que no hay preguntas. Ahora Pablo... Sí, Miguel Ángel. No, que quitar la pantalla ya. Estupendo. Si no hay preguntas, Pablo nos va a contar ahora la experiencia que él ha tenido midiendo CO2 en el cole de sus hijos, en Bilbao, que nos va a dar Vale. para el taller. Lo que os voy a contar es el proyecto de medición de CO2 en el Cervantes en Bilbao. Esto pues ha sido un proyecto que hemos hecho desde la AMPA. AMPA en euskera pues es IGE, por eso la web es IGE Cervantes. Es una escuela que hay en Bilbao de infantil y primaria, y os voy a contar pues de dónde surge esta iniciativa, ¿no? Por un lado, pues desde la experiencia personal y la preocupación de haber estado pues muy atento con todos los datos de COVID. Desde Montea 34 hemos estado haciendo un proyecto que todavía continuamos haciendo sobre análisis de datos de COVID, recopilándolos. Pero también hemos estado preocupados pues en temas de pues lo que ha explicado ya Miguel Ángel, ¿no? Que es una alegría que lo haya explicado él mucho mejor de lo que íbamos a hacer nosotros. Y entonces, pues básicamente con ya la certeza de que COVID se transmite por aerosoles. Y bueno, pues leyendo pues todo lo que estaban publicando, pues todas las iniciativas que ha dicho Miguel Ángel, pues aireamos, en ventilando, algunas internacionales, y lo que publicaban en los papers, en los artículos científicos y en la prensa, ¿no? Como este artículo del New York Times en el que explica cómo se difunde como el CO2, y en el caso de si tuviera aerosoles y tuviera virus, pues cómo se difunde. Entonces, bueno, pues todas estas referencias, junto también con las diapositivas, están en la wiki. Ya Alfonso os habrá contado, os va a contar pues toda la documentación que tenemos, y bueno, para que podáis navegar con ella. Entonces, por un lado estaba esa preocupación, y por otro lado estaba el edificio de Cervantes, es el de la escuela de mis hijos. Nada, contando, pues que veáis las imágenes brevemente, pues lo voy a contar, lo del CO2, lo de la transmisión por aerosoles, ¿no? Esto es un estudio de la Universidad de Aalto, Finlandia, de cómo se difunde el CO2. Entonces, bueno, estaba sacando este artículo del New York Times, en el que la verdad es que la versión en digital es una animación en 3 dimensiones, es brutal para entender cómo es ese flujo del CO2 que expiramos y que exhalamos. Y bueno, os recomiendo en la wiki, tenemos en la wiki de este proyecto, tenemos toda la documentación, como os habrá contado Alfonso. Entonces, bueno, aquí lo que es la otra parte de esta iniciativa de medir CO2 en el colegio, es porque este es el colegio y estas son unas obras que van a hacer, que ya están demoliendo este edificio y van a hacer una excavación de 15 metros en el mes de septiembre. Bueno, lo que va a impedir la ventilación, porque va a impedir abrir las ventanas. Entonces dijimos, bueno, vamos a medir cómo está la ventilación ahora mismo. Por un lado, pues por todo lo que ha explicado Miguel Ángel, ¿no? Pues vamos a ver cómo está la ventilación. Es una cosa que no se sabe, no se ve. Entonces vamos a proponer al colegio medir, ¿no? Porque esto es la situación actual, ¿no? Desde una ventana, pues este es el edificio que ya han empezado a demoler, para que entendáis un poco la preocupación de la que veníamos. Y desde la Concejalía de Salud pues se decía exactamente lo contrario de lo que ha explicado, en plan que no, ventilar 10 minutos es suficiente. Esto es una cosa que se dijo el verano anterior y se quedó, para mucha gente todavía se ha quedado ahí, igual que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía le ha costado meses y meses reconocer que no eran las gotitas, sino que eran los aerosoles. Pues en algunos gobiernos, y en este caso en el gobierno municipal, pues todavía dicen que
esto es un tuit de abril, que ventilar 10 minutos entre cada hora es suficiente, ¿no? Y entonces esta es la concejala Yolanda Díaz diciendo eso. Entonces, para esto, pues recopilamos firmas de diferentes científicos, entre otros Miguel Ángel, pues para decir que no, que ventilar 10 minutos es insuficiente, como todos los datos mostraban. Y durante o desde enero, pues compramos un medidor comercial, ese que también tendréis por allí, un medidor Aranet, que bueno, pues que facilita mucho. Como no teníamos tiempo para podernos a hacer nuestro propio cacharro ni hacer varios, pues compramos uno. Y entonces pues pensamos diseñar, y es lo que os voy a contar aquí, cuál es la estrategia que hemos seguido para hacer estas mediciones, ¿no? Esto es un medidor que te da eso autónomo, una batería con 2 pilas, llevamos medio año, o sea que va estupendamente, consume muy poco, es una pantalla de estas de tinta electrónica. Y pues nada, lo pusimos en un trípode pues para que poder agarrarlo de alguna forma y que se viera y que no se tirara y que fuera estable. Y los niños hicieron este cartel con Comic Sans que tanto nos gusta. Y entonces, bueno, pues diseñamos primero una primera fase, quizás la fase cero primero es, bueno, pruébalo, a ver qué tal, a ver qué tal funciona, y luego ya empezamos a diseñar, como por así decirlo, el experimento. ¿Qué es lo que pasa con este medidor? Que no tiene acceso remoto. Al menos la versión esta, la sencilla, tienes que conectarte desde el Bluetooth y los datos se sobreescriben. O sea que a los 3 días y medio, si estás grabando cada minuto, se borran los datos de hace 3 días y medio, ¿no? Entonces hace falta que cada 3 días y medio o menos alguien se conecte con el Bluetooth y descargue los datos y los envíe. Entonces es fundamental la participación del colegio. Entonces pues hablamos en este caso ahora hay en cada centro una persona responsable de COVID, y pues con ella trabajamos, le explicamos cuál era la motivación, cuál era la iniciativa que queríamos medir, y entonces pues diseñamos un experimento. ¿Qué tenían que hacer? Pues eso, ir cada día, bueno, hicimos en cada aula, íbamos a medir varias veces, y entonces teníamos que tener muy claro en qué aula estaba, que nos mandara los datos reiteradamente, o sea, cada día o cada 2 días, para nosotros poder procesarlos, y luego que anotaran. Y aquí traigo una ficha tipo. De esto encontraréis por internet varias fichas, pero aquí lo que teníamos, pues teníamos el aula, el día en que se medía y las horas y los cambios, el número de personas, el viento que hacía en el exterior, que es tan importante, las ventanas, pues cómo estaban las ventanas, si estaban abiertas como veis, nunca hay ventanas cerradas porque el propio protocolo del centro dice que las ventanas siempre tienen que estar o en oscilobatiente o abiertas. Y luego pues cómo estaba la puerta. Entonces este tipo de anotaciones, que son claro fundamentales para evaluar qué es lo que está pasando a posteriori, pues para el profesorado implicado pues resulta muy costoso en términos de tiempo. Imaginaos que tienes que controlar una clase de 20, 25 niños, pero a la vez tienes que estar anotando esto. O sea, no parece mucho, si solo cada hora tienes que anotar simplemente el número de personas y cómo estaba la puerta. Pero luego la realidad es que pues que cuesta, porque estar atento de una cosa más. Y eso que el medidor no tienen que hacer nada, tienen que dejarlo ahí, está recopilando los datos. Pero esto que para quienes no nos dedicamos a la docencia parece, bueno, pues oye, tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí que supuso para muchas clases un esfuerzo, y hay clases que tenían pues solo una anotación, en plan, número de personas y cómo está la ventana, sin tener cambios precisos de qué es lo que había pasado, ¿no? Y entonces, para eso, bueno, entonces hicimos ese proceso durante varios meses, y pues algunos agujeros teníamos en los datos porque no sabíamos dónde había estado, porque no había apuntado qué es lo que había pasado en determinado periodo, entonces no sabíamos a qué se debían esos datos, y porque los datos iban llegando tarde y no había una evaluación de todo aquello como muy cercana al día de la toma de los datos, entonces se perdían información. Entonces la segunda fase lo que pensamos es, bueno, vamos a analizar al día siguiente. Un compromiso de la profesora encargada, de Silvia, que por cierto se ha ofrecido a mañana conectarse, ¿no? Sobre todo para el grupo de metodología, eso, para contar su experiencia, si queréis. Y entonces pues hicimos estrategia. Ella mandaba los datos y nosotros los procesábamos y les dábamos esta gráfica, que es las mismas que ha explicado Miguel Ángel antes. Pues aquí está el eje vertical, es la concentración en las partículas por millón de CO2, ha salido cortado aquí, y aquí en el tiempo, ¿no? Entonces los niños entran en clase, empieza a subir,
empieza a subir y aquí pues han ido anotando a mano en las fotocopias que les daban impresa pues qué es lo que pasaba. Aquí la puerta cerrada. Casi siempre estos son casos de puerta cerrada. Como las ventanas siempre están abiertas en este centro al menos, pues es cuando ¿Qué pasa con este tipo de anotación a posteriori? Pues que es una anotación interpretativa de lo que ha pasado y no tienes el dato original, que siempre es mejor. Pero esto permitía que una reflexión junto con esa andereño, esa profesora de esa clase, plan, a ver qué ha pasado y al final el tratamiento de los datos pues era interesante. Aquí hemos tomado una decisión de los puntitos, no sé si se ven bien, los puntitos son las tomas exactas de cada minuto y la línea es una media de los últimos creo que 3 minutos o 4 minutos que al final pensamos que hacía más legible la lectura. No sé qué pensará Miguel Ángel, ya es una pregunta que le lanzo. ¿Qué tal le parece? Si quieres te la respondo. Sí, 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 sí. Pues esa experiencia la tenemos en Metro Sevilla y en 2 o 3 sitios que hemos estado haciendo ese mismo estudio, y lo único que sucede es que si se hace cada 5 minutos, la fiabilidad en general baja un 1 o un 2%. O sea, no pasa nada. Incluso nos quita falsa lectura de picos extraños que no tienen cabida. Es una buena estrategia. Cada 15 sí estamos viendo un retraso en la curva de un par de minutos y sobre todo un aplanamiento de los picos de un 5 o 10%. Pero con ese intervalo está muy bien. Sigue siendo muy fiable, vamos a ver, se está viendo perfectamente. Vale, vale, pues gracias. Y bueno, una cosa que no he comentado, estoy intentando más en el diseño del experimento y eso, más que en el procesado. Todo esto lo hacemos con un ScriptDR en el que nos es muy sencillo. Nos mandan el archivo por un email y lo metemos, le damos un botón y se generan todos los gráficos de todas las clases, como ahora veremos, ¿no? Entonces, bueno, esta segunda fase es más fácil de anotar a posteriori, pero se pierde pues el detalle de qué ha pasado en cada momento, ¿no? Y entonces, a veces ves algo y dices, no, es que la puerta estaba cerrada. Bueno, pues mejor tener el dato de antes, pero ya sabemos que no. Y siempre hay esas anotaciones, en plan, pues los niños cuando empiezan a jugar y a moverse, pues claro, pues producen más CO2 que si están callados, ¿no? Igual que si se ponen a cantar o lo que sea. Entonces, pues teníamos este tipo de gráficos, ¿no? Pues de cada día, esto es un gráfico cronológico de cada una de las clases y cómo va cambiando. Aquí tenemos algunos días planos, por ejemplo, que es un patio interior, que está bastante bien ventilado, pues que tiene valores muy, muy claros. Entonces, este tipo de o aquí tenemos datos de fin de semana, y no sé por qué han salido aquí, no deberían aparecer. Es interesante porque realmente nunca tenemos, no sé si por la calibración, nunca llegamos a 420, vamos ni de lejos, siempre estamos en torno a los 500, nuestros valores más bajos, no sé a qué se debe. Otra pregunta para ti, Miguel Ángel. No sé si es normal tener... ¿Sin ocupación en ningún momento? Sí, sí. Se me hace raro. Puede Sí, ser ¿no? que lo tengáis un poquito descalibrado. Ya. Yo ya me he dado cuenta que los Aranet tienden a ir subiendo poco a poco conforme pasa el tiempo. Entonces, me cuadra porque esa experiencia la tengo. Mi consejo es que en fin de semana le podéis lanzar una calibración. No sé si lo tenéis en el Pro o en No. Aranet Home. No, tenemos el Aranet normal, el de 200 El euros. Home. Sí. Vale. Ese no sé si se puede Pues calibrar. yo intentaría lanzar una calibración cada mes o así, Ajá. cuando esté a punto de empezar el fin de semana o cuando esté el aula con las ventanas completamente abiertas. Vale. ¿Vale? Es que 500, vamos, que tampoco pasa Sí. demasiado, pero Sí, ha ido 40, 50 perfectamente arriba. ya. Sí, sí. No, y también ayer lo veía en aire libre, Madrid, pues me daba 500 algo y yo digo, pues no sé, habría que, pues es un tema que hay que trabajar. Madrid tiene un problema, igual que lo tiene Sevilla, que está bastante contaminado. Ya, Y si hay tráfico cercano se puede disparar. ya, pues eso era el caso. Bueno, entonces también recordar que también se mide temperatura, este aparato mide temperatura, también puedes mirar la temperatura, cosa que no hemos trabajado sobre ese tema, pero realmente pues nos contaba Silvia, la profesora encargada, no, es que esta clase, la profesora está muy concienciada y ventila a tope, y claro, los niños tienen frío, entonces pues eso, y de hecho, yo estuve viendo la charla completa que dio Miguel Ángel Campano hace meses, pues es claro, es que bueno, tienes que ventilar, es un compromiso entre ventilar y mantener el calor. Pero claro, si lo haces a ciegas, si no tienes un termómetro, si no tienes una ventilación, pues eso. Entonces, esta parte no la hemos trabajado en Cervantes, ver la ventilación y la temperatura, sobre todo esto es preocupante en verano y en invierno. Y bueno, entonces luego hacíamos aquí pues estas agrupaciones, ¿no? Entonces aquí pues miramos cada una de las clases y pues como eso, esta es la clase de sexto A, pues eso, más alumnos, más mayores, con más capacidad pulmonar y con un caso de puerta cerrada, como vamos a ver ahí, que hacían esto. A veces teníamos mediciones raras porque el medidor se cambió
Entonces, por la mañana estuvo en tercero D, luego cambió al comedor, y luego pasó a la secretaría. O sea que los datos, como siempre, no están limpios, pero bueno, nos dan indicación. Entonces, os voy a contar el caso de una clase, el caso de la clase de sexto A, que salen justo esas curvas, que eso es lo que llamamos nosotros aletas de tiburón, pues como sube. ¿Y a qué se debía esto? A una puerta cerrada. Se cierra la puerta y sube porque ya no hay ventilación adecuada, ¿no? Entonces esto pues, es una cosa que se ha corregido, esto es lo que hicimos en la primera fase y ahora veréis qué valores da después. Y por aquí pasaba lo mismo. En un aula los niños duermen la siesta, se tiene que cerrar la puerta por el ruido del pasillo o lo que sea y se subía. Entonces esto ya esas son cosas que han hecho que el profesorado se dé cuenta y que cambien las estrategias de cómo ventilar, de abrir más las puertas. Por ejemplo, lo de las puertas, que era una cosa que estaba en el protocolo pero que no se cumplía del todo, pues esto ha hecho que se den cuenta de que es fundamental. No hemos medido, por ejemplo, en los pasillos, cosa que Javier, el de prevención docente, sí que han hecho, ¿no? Miden un pasillo, cómo está el pasillo, cómo está el aula, pero claro, si un pasillo no está bien ventilado, da igual que abrir la puerta, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenía pues eso, las dos fases. La primera fase, pues hicimos 4 mediciones y luego en la segunda, pues da valores mejores, pero aún así superaban los valores mínimos y bueno, pues cosas a trabajar. Entonces, pues no sabemos todavía el año que viene lo que vamos a hacer. Estamos muy preocupados por esto de la demolición y que no poder abrir las ventanas, o si tienes abiertas las ventanas con un ruido así no vamos a poder ventilar. Realmente no sabemos qué vamos a hacer. Hemos ido al Parlamento Vasco, al Ayuntamiento, a decir que la situación, ventilando 10 minutos cada hora, no puede ser, pero de momento no hay respuesta. Así que nada, todo el código ya está todo disponible en la wiki, todo el código para hacer esto, para analizar y también los datos, porque también tenemos todos los datos de todos estos meses, que no sé si hay más experiencias de publicar los datos, pero yo creo que es interesante tenerlos ahí y para que cualquiera pueda analizarlos y utilizar datos de partida de aulas reales. Y cada dato lo que hemos hecho es añadirle la clase en la que está ese día, entonces es fácil de analizar. Y con eso hasta aquí la presentación. De momento, hasta aquí puedo leer. No sé si tienes algún comentario, Miguel Ángel, tú, sobre el experimento. Sobre la marcha, a mí como interés me parece bastante interesante y sobre todo el código que has desarrollado en R para que cualquiera pueda procesar sus resultados. Eso es una utilidad tremenda para muchísimos centros. Mira, os voy a enseñar ya que estamos en la última cosa que hemos hecho justo para este taller. Os voy a compartir la pantalla y ya con eso ya acabamos, que son las 12. A ver, ¿dónde estamos? Hemos hecho una aplicación muy sencilla. A ver, comparto la pantalla un momento. ¿Dónde estamos? Un momentito. Sí, comparto la última pantalla para aprovechar que está aquí. A ver. Nada, hemos hecho esta aplicación con Shiny en la que tú subes un archivo de Aranet cualquiera, ¿no? Y nada, porque al final la gente tiene que abrir una hoja de cálculo o lo que sea y le das aquí y te visualiza esos gráficos subidos, ¿no? Y puedes aquí regular, pues si el máximo es el máximo no sé qué, para que te regule. Y la hora de inicio, la hora de final. Es un poco porque al final, si no, hay gente que con la hoja de cálculo se hace un lío, son archivos kilométricos de muchísimos datos y esto te permite pues generar un gráfico para poder comentar y analizar y es una aplicación muy sencilla porque esto lo puedes hacer realmente con una hoja de cálculo pero al final siempre por el camino que te puedes perder, entonces esto es una manera muy rápida de subes tu archivo CSV y ya lo analizas. Y ya está, hasta ahí. Ya luego pasaremos, ya te pasaré el código de todo esto y el link. Pues nada, de Donosti, ya os damos ya la palabra a Donosti para lo que queráis comentar y ya, si queréis, cerramos por aquí. Yo sí que tenía una pregunta para ti, Miguel Ángel. Claro, como el objetivo que nos hemos marcado aquí en el taller es como producir esos materiales que ya están en Aireamos, pero darles una vuelta e intentar hacerlos accesibles a los propios chavales. O sea, que sean los propios chavales los que hagan todo el proceso.
Perfecto. También pensando el proceso desde un punto de vista, pues no sé si pedagógico o, bueno, en cualquier caso va a haber un grupo trabajando metodología para generar interés en los niños, ¿no? Que claro, que este es un tema que quizá no les interese de inicio, ¿eh? Entonces te quería preguntar si conoces experiencias en ese sentido. Sí. O sea, que hayan sido los propios chavales los que hayan ido llevando como todo el proceso, cómo ha sido, cómo se han implicado, qué materiales han usado, bueno, un poco, si nos puedes contar algo en ese sentido o darnos enlaces a De referencias. hecho, en la propia web de Aireamos ya existen enlaces y tutoriales para esto. Es que ya voy a pasar un momento el enlace. Está, por ejemplo, la web de Mariette, que ahí han hecho diferentes medidores maker que después han replicado en colegios, en institutos, en el aula de tecnología. O sea, perfectamente. Igualmente también está la iniciativa ANER, que se llama ANAIR, dicho mal y pronto en castizo, que han elaborado protocolos de generación de medidores CO2 que han utilizado, ya digo, en tecnología, por ejemplo, en un pueblo cercano a Sevilla, Los Palacios, hay varios pueblos también en el norte de la provincia donde lo han hecho. Y los propios chavales han hecho la impresión 3D de lo que es la carcasa y después han diseñado la placa con lo que es el sensor integrado. Y eso ha sido un coste ridículo. Que si me permitís, os pego por aquí ya directamente algunas de estas experiencias. Vamos, que es que son completamente pertinentes. Voy a crear un chat y aquí lo tengo. Esa, por ejemplo, y de ANER. Además, en la iniciativa ANER tiene Twitter, por supuesto, y responde de forma bastante fluida a todo esto. Segundo que lo voy a buscar en... No encuentro ahora mismo, pero vamos, quedaos con el ANER. Sí, sí, lo tenemos el link. Lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, aquí está, ya lo he encontrado. Dispositivo. Aquí. Ahí están los dos enlaces donde se explica todo esto. Se ve incluso la propia carcasa de los sensores. Y su Twitter, por si alguien tiene interés. Ahí. Entonces, todo esto son experiencias más que se pueden considerar de éxito. Y a poco que se busquen en estas webs, van a haber diferentes centros que ya lo han implementado. Eso es una alegría bastante grande que tenemos. Porque muchas veces nos etiquetan y nos piden feedback, y entonces es bastante satisfactorio ver que hay chavales que se involucran y que pasa a ser una preocupación más el controlar la calidad del aire. Por eso después los que educan a los adultos. Muy bien, pues algo más, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los dos por conectaros y si no tenéis ningún comentario más os despedimos ya y bueno, os vamos comentando para que sepáis cómo va avanzando el taller. Bueno, Pablo, tú estarás conectado el resto de los días más o menos y contigo, Miguel Ángel, pues eso, darte de nuevo las gracias y te vamos informando de lo que salga de estos 3 días. Estaré pendiente. Tengo bastante curiosidad. Pues muchas gracias. A ti. Un saludo. Venga, saludo, Miguel Ángel. Hasta luego.